Buenas tardes con todos. Es de nuestro agrado compartirles nuestra investigación de la Cátedra Antropología Social el día de hoy. Somos estudiantes pertenecientes a la Universidad Central del Ecuador. Hoy, en representación de nuestra universidad, queremos presentarles nuestra investigación etnográfica titulada El uso de los memes en redes sociales como expresión de violencia simbólica del género entre estudiantes universitarios de psicología en la Universidad Central del Ecuador, desde un enfoque etnográfico. Los integrantes que conformamos al grupo número 4 son los siguientes: Escobar Timbila Andrés Santiago, Orrala Tomala Víctor Adrián, Velázquez Rea Michelle Alejandra, Villavicencio Zambrano Madeleine Fernanda y mi persona. Esta investigación se realizó bajo la tutela del PhD Álvaro Martino Mantilla Herrera desde abril hasta la presente fecha, julio del 2025. Mi nombre es Nageli Salas y es un gusto para mí hoy presentarles nuestra etnografía grupal titulada El uso de memes en redes sociales como expresión de violencia simbólica de género entre estudiantes universitarios de psicología en la Universidad Central del Ecuador. Este trabajo surge de una inquietud muy actual. ¿Qué pasa cuando algo aparentemente inofensivo como un meme se convierte en una forma de reproducir estereotipos sexistas? A través de este estudio buscamos comprender cómo los memes pueden actuar como vehículos simbólicos que refuerzan roles de género, muchas veces sin ser reconocidos como violencia. A nivel general, los memes han ganado un lugar central en la cultura digital contemporánea. Se usan para entretener, comunicar e incluso criticar, pero también pueden actuar como portadores de ideología. Según Timur Shipman, los memes reflejan y difunden patrones culturales compartidos y en muchos casos refuerzan normas sociales conservadoras. Pierre Bourdieu, por su parte, plantea que la violencia simbólica es aquella que se ejerce de manera invisible y silenciosa, validada por quienes la sufren. En redes sociales, esto aparece camuflado como humor o sátira. En el contexto ecuatoriano, investigadores como las de Campo Verde y Palacios evidencian que el humor sexista en redes es habitual entre jóvenes, pero rara vez es reconocida como una forma de violencia simbólica. Y aunque en la Universidad Central del Ecuador se promueva la formación crítica en género, observamos que los memes con mensajes machistas o burlones continúan circulando entre los estudiantes de psicología, sin mayor reflexión. Ese fue el punto de partida de nuestra investigación. El problema que nos planteamos fue por qué, a pesar de la formación crítica en género, los y las estudiantes de psicología siguen compartiendo memes con contenido sexista. ¿Cómo es que estos discursos se normalizan en lo cotidiano, digital, incluso en espacios universitarios donde debería haber mayor conciencia crítica? A partir de eso, formulamos nuestra pregunta de investigación. ¿Cómo se expresa la violencia simbólica de género en los memes compartidos por estudiantes universitarios de psicología de la Universidad Central del Ecuador en sus redes sociales? Esta pregunta nos ayudó a dirigir el trabajo de campo hacia la observación de las prácticas digitales más cotidianas y naturalizadas. Nuestro objetivo general fue analizar cómo los memes actúan como expresiones de violencia simbólica de género entre estudiantes universitarios. Y entre los objetivos específicos destacamos los siguientes. Primero, observar los memes que se comparten y circulan en redes sociales. Segundo, interpretar los significados de género que reproducen. Y tercero, relacionar estos discursos con estructuras sociales históricas de dominación. En cuanto al marco metodológico, este estudio se desarrolló desde un enfoque cualitativo que nos permitió comprender los significados subjetivos y las formas en que los y las estudiantes interpretan y reproducen discursos de género en sus prácticas digitales cotidianas. El diseño fue etnográfico digital porque nos enfocamos en la observación de comportamientos y discursos en redes sociales, que es donde ocurre la interacción simbólica a través de los memes. La temporalidad del trabajo de campo fue de 3 meses, entre abril y julio del 2025. El lugar de desarrollo fue la Facultad de Psicología de la Universidad Central del Ecuador, aunque la mayoría de datos se obtuvieron en entornos virtuales. En cuanto a la población, nos enfocamos en estudiantes universitarios de entre 18 y 22 años. Seleccionamos una muestra de 22 estudiantes que cumplían con ciertos criterios de inclusión, como son los siguientes:
ser estudiantes activos de psicología, tener redes sociales activas como Instagram, TikTok o Facebook, compartir o reaccionar frecuentemente a memes sobre género o la vida universitaria y finalmente aceptar y participar voluntariamente en el proceso de observación. Para la recolección de datos utilizamos varias herramientas. Observación digital, participante, donde accedimos al contenido que compartían, capturas de pantalla de memes con contenido sexista o relacionado con género, algunas conversaciones informales por chat para entender mejor los significados y notas de campo que registraban nuestras impresiones y observaciones. En cuanto al análisis, utilizamos una categorización temática, donde se identificaron patrones como la cosificación del cuerpo femenino, la ridiculización del feminismo o la reproducción de roles tradicionales de género. También aplicamos un análisis semiótico para interpretar tanto el contenido visual como textual de los memes. Finalmente, realizamos un cruce teórico articulando lo observado con las nociones de violencia simbólica de Bourdieu y la performatividad de género propuesta por Judith Butler, entre otros autores más. Esto nos permitió entender cómo estos discursos digitales reflejan estructuras sociales de dominación que operan de forma sutil pero constante. Por otro lado, tenemos el marco teórico. Antes de iniciar el posicionamiento paradigmático, en esta investigación se sustenta que el paradigma interpretativo que concibe la realidad social como una construcción simbólica y cultural. Desde esta perspectiva, no hay una única verdad objetiva, sino que múltiples significados que las personas atribuyen a sus experiencias del discurso y práctica. Pues bien, ahora vamos a hablar sobre la violencia simbólica, la interseccionalidad, la teoría del humor, la cibermodernidad, la cultura de la conectividad y el sexismo digital. A continuación, la violencia simbólica. El análisis de los memes como dispositivos de violencia simbólica requieren el cruce de varios marcos teóricos complementarios. La base fundamental se encuentra en el concepto de violencia simbólica, propuesta por Pierre Bourdieu. Esta forma de violencia no se compone por la fuerza física ni por ley, sino a través del lenguaje, de los gestos, de las imágenes, de los discursos que se consideran normales o naturales. Es una violencia que opera con el consentimiento del dominado porque se disfraza de lo que es aceptable. En este caso, el humor, expresado mediante memes, se convierte en el canal perfecto para reproducir estereotipos sexistas y de dominación simbólica. A continuación tenemos la interseccionalidad. En este caso, la interseccionalidad no solo nos muestra la coexistencia de diferentes formas de discriminación, sino también cómo estas interacciones generan experiencias particular de opresión que no pueden entenderse desde una única categoría social. Además, la circulación masiva y rápida de memes en plataformas digitales dificulta el control sobre el contenido y la capacidad de respuesta de quienes son afectados. Es importante también considerar que la interseccionalidad implica una responsabilidad social educativa para desarticular este tipo de violencia simbólica. Y finalmente, la interseccionalidad nos recuerda que la lucha contra la violencia simbólica no puede fragmentarse en abordajes aislados, sino que debe integrar una mirada compleja y multidimensional que reconozca las distintas opresiones y sus interrelaciones. Solo así es posible construir comunidades más justas y equitativas tanto en el mundo físico como en el digital. A continuación tenemos la teoría del humor y la cultura digital. El humor, por su parte, ha sido estudiado por autores como Sigmund Freud y Henry Bergson. Freud planteaba que el chiste permite liberar tensión inconsciente y deseo reprimido. En cuanto a Bergson, por otro lado, advertía que el humor muchas veces funciona como un correlativo social. Nos reímos de lo que sale de la norma para imponer un castigo simbólico. Otro pilar fundamental es el análisis de la cultura digital contemporánea, particularmente lo que Paula Sibilia llama la exposición del sí. Y finalmente tenemos a José Dan, que nos habla de la cultura de la conectividad, donde las plataformas priorizan que el contenido que genera más interacción, sin importar si es ético o respetuoso. Esto favorece la viralización de memes polémicos, ofensivos o sexistas. Así, el algoritmo se convierte en un agente que refuerza la reproducción simbólica de lo desigual. Por otro lado, tenemos la cibermodernidad y la viralidad. En este
Paula Sibilia conceptualiza la cibermodernidad como una era en la que visibiliza se convierte en una condición central de la existencia social. En este contexto la presentamos nuestras identidades, así como las formas en las que nos relacionamos y nos comunicamos. Los memes dentro de esta lógica funcionan como dispositivos de exposición y de construcción colectiva y da sentido a través del humor compartido. Pues bien, ahora vamos a pasar al desarrollo y el análisis etnográfico. Pues bien, vamos al contexto del trabajo y de campo. El trabajo de campo se desarrolló mediante una observación etnográfica en la Facultad de Psicología de la Universidad Central del Ecuador, un espacio académico donde convergen estudiantes que se forman para ser futuros profesionales de la salud mental. Esta elección no es casual, ya que se espera que los estudiantes, debido a su formación teórica y práctica, desarrollen una sensibilidad crítica frente a la problemática social relacionada con el género, discriminación y violencia. Además, la elección de la Facultad de Psicología como espacio de observación permite reflexionar sobre el rol de las ciencias sociales y de la salud en la construcción de sociedades más equitativas, así como sobre los desafíos que implica la convivencia con la cultura digital y sus manifestaciones cotidianas. Ahora pasaremos a la metodología etnográfica. La metodología empleada fue de corte etnográfico combinada con varias técnicas cualitativas que permitieron una comprensión profunda y contextualizada del fenómeno estudiado. En primer lugar, se realizaron entrevistas semiestructuradas a estudiantes de la Facultad de Psicología con el fin de explorar sus percepciones, actitudes y experiencias en relación con el consumo y la circulación de memes que contienen violencia simbólica de género. Estas entrevistas aportaron datos directos sobre la interpretación personal y colectiva. Ahora vamos a pasar con las categorías analíticas. Pues bien, tenemos los tipos de violencia simbólica, impacto emocional, la relación entre género y la reflexión ética sobre lo que se comparte. A continuación hablaremos sobre el análisis de los memes concretos. Durante el análisis se identificaron diversos tipos de memes que reproducen formas variadas de violencia simbólica hacia las mujeres. Algunos ridiculizaban explícitamente al feminismo, presentándolo como una postura exagerada, lo que contribuye a desacreditar los movimientos por la igualdad de género y a deslegitimar las demandas feministas. Esta circulación masiva y frecuente contribuye a consolidar un imaginario colectivo que minimiza la problemática de género, dificultando la posibilidad de construir una cultura universitaria basada en el respeto, igualdad y la diversidad. Como segundo punto, hablaremos del impacto emocional. Varias entrevistadas compartieron experiencias personales donde expresaron sentirse incómodas, tristes o incluso emocionalmente violentadas al encontrarse con memes que ridiculizaban o menospreciaban a las mujeres. Sin embargo, la mayoría de ellas reconoció que a pesar de estas emociones negativas, rara vez manifiestan su malestar de manera abierta, ya sea por miedo a ser señaladas o por no querer generar conflictos por la creencia que sus sentimientos no serían tomadas en cuenta. Pasaremos al tercer punto, que es acerca de las contradicciones entre lo aprendido y lo vivido. Una de las reflexiones más significativas que emergió del trabajo de campo fue la marcada contradicción entre los conocimientos teóricos que se imparten en las aulas relacionados con la equidad de género. Esta contradicción también sugiere que la formación de género en género y ética profesional, si bien es necesaria, no es suficiente por sí sola para modificar las dinámicas culturales y sociales que legitiman la violencia simbólica. Como siguiente punto hablaremos sobre la cultura digital como aula paralela. En este, las redes sociales funcionan como una especie de aula paralela donde no existe un profesor ni una estructura formal de enseñanza. Se transmiten y aprenden valores, conductas y discursos que influyen profundamente en la formación de los valores. Observar la práctica digital desde esta perspectiva revela cómo los estudiantes interiorizan y reproducen normas sociales que pueden contradecir lo enseñado en el aula. A continuación hablaremos sobre los hallazgos. En este hablaremos sobre que los memes son portadores de violencia simbólica, especialmente contra las mujeres y cuerpos disidentes, camuflado bajo la forma del humor. El segundo hallazgo es que existe una fuerte naturalización del contenido sexista en espacio universitario, incluso en la carrera de psicología, donde se supone que la formación es más crítica y sensible.
Como tercer hallazgo, el humor actúa como legitimador de discurso discriminatorio y desactiva la posibilidad de criterio y o diseño. Como cuarto hallazgo, tenemos que la mayoría de estudiantes varones no perciben los memes como ofensivos, mientras que las mujeres experimentan incomodidad o molestia, pero tienden a callar para evitar ser juzgadas. Como quinto hallazgo, tenemos que las redes sociales funcionan como espacios educativos simbólicos donde construyen imaginarios colectivos que no siempre son cuestionados. Y como último hallazgo, es que no existe política institucional clara que aborde la violencia simbólica en contexto digital universitario. Por consiguiente, hablaremos sobre las conclusiones. A lo largo de este proceso de investigación, como nos dimos cuenta de algo, que es que al principio no imaginábamos con claridad. Es que los memes que circulan a diario entre los estudiantes universitarios son más que simples bromas, son expresiones claras de violencia simbólica, una violencia que no golpea con el puño, pero sí con el sentido. Durante estos 3 meses de observación etnográfica, fuimos testigos de cómo se reproducen discursos machistas bajo la apariencia de chistes. Y como lo explica Pierre Bourdieu, esta es precisamente la forma más eficaz de dominación, la que se ejerce desde lo simbólico, sin necesidad de imponerla a la fuerza, porque es aceptada como natural por quienes la sufren. Esta violencia no se ve, no se denuncia, no se castiga, pero es constante. Está en los teléfonos, en los perfiles públicos, en las risas compartidas por un mensaje privado. Respondiendo a la pregunta de investigación, la cual fue, ¿cómo se expresa la violencia simbólica de género en los memes que comparten estudiantes de psicología? La respuesta fue más fuerte de lo que esperábamos. Se expresa como burla, como cosificación, como refuerzo de estereotipos patriarcales, pero lo más importante, se expresa como humor. Por ejemplo, memes donde se muestra a una mujer feminista como fea, malhumorada o solterona, mientras que los hombres aparecen como dominantes, viriles o incluso irresponsables, pero divertidos. Este tipo de representaciones refuerzan una idea de género que ya debería estar superada. Como dice Judith Butler, el género no es algo que tenemos, sino algo que hacemos, repetimos y actuamos. Pues bien, repetir estos memes es una forma de actuar, de reproducir una identidad que niega la equidad. Como respuesta al objetivo 1, nos propusimos mirar qué tipo de contenido se comparte entre los y las estudiantes. Analizamos más de 40 memes y el patrón se repitió. La mayoría tenía elementos sexistas o estereotipados. Lo más grave fue observar la naturalización. Nadie se cuestionaba lo que compartía, al contrario, se celebraba, se reaccionaba con me divierte o se hacía viral. Aquí entra Berger y Luckman, quienes nos explican que la realidad social no es algo dado, sino algo que construimos a diario mediante nuestros intercambios simbólicos. Es decir, los memes no solo muestran lo que pensamos, los memes también nos enseñan a pensar, nos entrenan para reírnos de lo que deberíamos problematizar. Como respuesta al objetivo 2, clasificamos los significados más recurrentes y llegamos a 3 grandes categorías. 1. Cosificación del cuerpo femenino, donde la mujer se representa solo como un objeto sexual. 2. Burla al feminismo, ridiculizando las luchas por derechos y representándolas como exageradas o ridículas. Y 3. Normalización del machismo, donde las actitudes patriarcales se muestran como normales e incluso deseables. Aquí fue clave aplicar el enfoque de Michel Foucault, quien nos dice que el poder no solo se ejerce desde arriba, sino que circula, se reproduce y se actualiza a través de los discursos cotidianos. En otras palabras, cada meme que compartimos, cada risa que le damos, contribuye a la circulación de un poder que moldea subjetividades. Como respuesta al objetivo 3, a través del análisis entendimos que estos memes no son nuevos, son parte de un legado patriarcal que se ha adaptado a nuevos formatos. En el pasado, los chistes sexistas estaban en revistas, en la televisión, en los dichos populares. Hoy están en los memes, pero el contenido no ha cambiado tanto. Lo que sí ha cambiado es la forma en la que se comparten. Ahora se viralizan, se normalizan en cuestión de segundos. Y aquí aparece la gran contradicción que identificamos. Aunque en la universidad hay una formación crítica en género,
los y las estudiantes siguen reproduciendo discursos sexistas en sus redes. Como bien dice Taylor y Vodkan, la investigación cualitativa nos permite ir más allá de lo visible y encontrar el sentido oculto en las prácticas comunes. Y en este sentido oculto que encontramos fue brutal. El conocimiento crítico no siempre se traduce en transformación simbólica. Como reflexión del grupo, esta etnografía nos removió, nos dolió, nos hizo ver cosas que antes estaban frente a nuestros ojos, pero no queríamos mirar. Nos hizo comprender que reírnos de un meme también puede ser una forma de perpetuar desigualdad. La violencia simbólica está tan naturalizada que muchas veces la defendemos, decimos, no es para tanto, solo es humor, o yo también me río de eso, pero no es gracioso, no lo es cuando ese chiste reproduce estigmas que muchas personas han luchado por romper. Y por eso creemos que como futuros psicólogos y psicólogas tenemos una responsabilidad ética, política y académica. Eh, como reflexión crítica del grupo, ¿por qué reímos con lo que deberíamos cuestionar? Nuestra propuesta es clara: incluir en la formación profesional espacios de análisis crítico del entorno digital. No se trata solo de estudiar género desde la teoría, se trata de mirar nuestras propias prácticas, cuestionarlas e incomodarnos, porque aquí empieza el cambio. Y para cerrar, queremos quedarnos con una frase de Bourdieu que resume todo este proceso. Lo más profundo es la piel. La violencia simbólica se instala en nuestro lenguaje, en nuestras bromas, en nuestras redes. Por eso, mirarla, nombrarla y desmontarla también es una forma de resistir. Aprendizajes del grupo. Aprendimos a mirar críticamente lo cotidiano. Uno de los aprendizajes más significativos fue reconocer que todos y todas formamos parte de la reproducción simbólica de la cultura, muchas veces sin darnos cuenta. Antes de esta investigación, probablemente muchos memes nos parecían simplemente graciosos o inofensivos, pero al analizarlos desde la mirada crítica que ofrece la antropología, comprendimos que las formas de violencia más persistentes no siempre son visibles, se esconden en lo que compartimos, en lo que repetimos, en lo que naturalizamos como parte del humor. Comprender esto fue un proceso confrontador, nos obligó a mirarnos hacia adentro, hacia revisar nuestras redes sociales, nuestras bromas, nuestros silencios. Aprendimos que no basta con no ejercer violencia activamente, también es necesario cuestionar las estructuras simbólicas que la sostienen. Esta toma de conciencia no es fácil, pero es necesaria para construir una ética personal y profesional más coherente. Descubrimos que el humor no siempre es inofensivo. Durante esta investigación comprendimos que el análisis crítico no es solo una exigencia académica, sino una forma de empoderamiento. Leer los símbolos, deconstruir lo que parecen verdades obvias, identificar lo que se oculta detrás del humor o la tradición, nos permite tomar decisiones más responsables y consistentes. La investigación nos ayudó a fortalecer habilidades de lectura profunda del entorno, no solo desde la teoría, sino desde la práctica vivida. Nos permitió ver cómo los discursos de poder circulan en lo cotidiano, cómo se reproducen a través de imágenes, de frases, de likes y de silencios. Esta competencia crítica no solo nos servirá para futuros trabajos académicos, sino para interpretar mejor el mundo en el que vivimos y al que queremos aportar desde nuestra profesión. Finalmente, comprendimos que las redes sociales son espacios de poder simbólico. Esta es otra enseñanza clave. Fue comprender que la cultura no es algo estático ni decorativo. La cultura es dinámica, está dispuesta y puede ser transformada. Desde la cátedra de antropología social, entendimos que lo simbólico tiene fuerza, que las representaciones moldean realidades, legitiman prácticas y condicionan subjetividades. Eso implica que también podemos intervenir en ella, desde nuestras acciones, nuestros discursos y nuestras proposiciones. Por ello, llevamos la certeza de que el trabajo profesional no se limita a intervenir sobre los síntomas o las conductas de las personas, sino también sobre los marcos simbólicos que las producen. Este enfoque será esencial en nuestras futuras prácticas como psicólogos y psicólogas, porque nos permitirá leer los fenómenos sociales no como hechos aislados, sino como expresiones de estructuras culturales más amplias. Eh, También desarrollamos una perspectiva más crítica del rol del psicólogo en la sociedad.
El trabajo también nos hizo reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como futuros profesionales frente a nuestras prácticas digitales. Muchas veces los espacios virtuales son vistos como ajenos a la ética profesional. Sin embargo, entendimos que lo que compartimos en redes, lo que comentamos, lo que callamos o celebramos, también forma parte de nuestro rol como actores sociales y como referentes de información. También aprendimos que no hay neutralidad posible en lo simbólico y que nuestros posicionamientos también se expresan en lo que publicamos, en lo que consumimos y en lo que difundimos. La formación profesional comienza en la coherencia ética con nuestras propias prácticas. Y como reflexión de la cátedra, bueno, más allá de los conocimientos adquiridos, lo que nos deja esta investigación es una transformación profunda de nuestra forma de habitar lo cotidiano. Comprendimos que no se trata solo de hacer un trabajo para una materia, sino de permitirnos cuestionar lo que creíamos obvio. Este proceso nos formó como investigadores, como ciudadanos críticos y como sujetos éticos en construcción. Nos llevamos herramientas conceptuales, sí, pero también vivencias, cuestionamientos, aprendizajes efectivos y políticos. Aprendimos a trabajar en equipo desde la horizontalidad, a argumentar con fundamentos, a sostener el diseño con respeto y a construir saberes desde lo vivido. Esta experiencia no termina con la entrega del informe, sino que continuará en cada decisión cotidiana que tomemos, en cada palabra que elijamos usar, en cada contenido que decidamos compartir o cuestionar. En definitiva, la cátedra de antropología social y esta investigación nos enseñaron que entender la cultura es también tener el poder de transformarla, y eso es una tarea colectiva, permanente y profundamente humana. Damos las gracias especialmente al PhD Álvaro Martino Mantilla Herrera por su guía en este proceso. Muchas gracias por su atención.